Estimados estudiantes, damos inicio con la lección de esta semana que tiene que ver sobre la educación en la Edad Media. Claramente aspectos generales, porque la Edad Media es un periodo bastante amplio que va aproximadamente del año 500 al año 1500, entonces estamos hablando de unos 1000 años. Este periodo, antes de comenzar, es bastante particular y se diferencia de lo que vimos en la lección pasada de la educación cristiana, en el aspecto en que mientras la educación cristiana coexiste con otros tipos de educación, la griega y la romana, para este periodo denominado como la Edad Media, básicamente el cristianismo se ha expandido por lo que llegó a ser el Imperio Romano. Entonces, la única cosmovisión y serie de valores predominantes eran cristianos. Básicamente el cristianismo expandido a la Europa occidental. De ahí la diferencia con la educación cristiana, que todavía no había salido de su área romana en Palestina. El primer periodo de la Edad Media va del siglo V aproximadamente al siglo X. Este periodo, que es el que abre propiamente la Edad Media, se caracteriza por las invasiones bárbaras. Estas invasiones eran pueblos, en su mayoría de lo que hoy en día se llama Alemania, en aquel momento pueblos germanos, entre otros, que invadieron el Imperio Romano. Como pueden ver en el mapa, está el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. Brevemente, esto fue un asunto en que en un momento de su historia Roma se dividió en dos, el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente. Cuando se habla de la caída de Roma, estamos hablando del lado occidental, porque el otro sobrevivió por un tiempo después. Para los efectos nuestros nos centramos en el lado occidental. Cuando se dan estas invasiones bárbaras, que los motivos son distintos, algunos querían conquistar pedazos de Roma, otros querían los beneficios de Roma, porque mal que bien Roma tenía un buen nivel de vida, dependiendo de las ciudades, claro está. Cuando se dan estas invasiones, como ocurre en cualquier invasión, pues se da pérdida de materiales, eruditos huyendo, algunos son asesinados, lo que lamentablemente ocurre en toda invasión. Esto implicó, lamentablemente, una desaparición casi total de la educación grecolatina, ya que el nivel educativo del clero era tan bajo que apenas se dio un interés en que aprendieran las primeras letras. ¿Por qué? Porque al destruirse y muchos libros, los sabios salir huyendo, pues las preocupaciones de la existencia ya pasaron de ser un asunto de estar centradas en una cuestión educativa a una cuestión de sobrevivencia. De ahí entonces que cuando se normaliza, digamos, este periodo de las invasiones bárbaras, el clero tiene un nivel bajo, porque apenas si es que saben leer, apenas se está enseñando eso. Por eso se habla de un bajonazo del nivel educativo, porque lo que había previo era la educación romana. Estas invasiones consigo trajeron que se diera una enseñanza de la gramática latina y lo remanente de la literatura greco-romana. ¿A qué se refiere con esto? A que muchos libros, al haberse perdido, y muchos eruditos al haber huido o al haber muerto, lo que quedó en algunos lugares fueron curiosamente gramáticas latinas, es decir, cómo escribir latín, tratados de latín, y algunas que otras obras del mundo griego y del mundo romano. No obstante, estas obras que logran sobrevivir, que eran en menor cantidad de las que pudo haber en la época romana, estaban condicionadas a que sirviera para comprender la Biblia. Así pues, entonces los autores greco-romanos eran cristianizados, entre comillas. ¿Qué quiero decir con esto? Que se usaban a conveniencia y se le tergiversaba su contenido para que estuviese acorde a alguna postura cristiana. Es decir, si algún autor
griego antes de Cristo había hablado de algo que pudiera asemejarse al Dios cristiano, pues se le tomaba de esa manera. Si lo que decía claramente no hablaba del Dios cristiano, pero se puede interpretar como un argumento, por ejemplo, hablar en contra del Dios cristiano, entonces se le descartaba o incluso se le podía destruir. Entonces muchas veces lo que ocurría es que algunos textos de la época romana se salvaron porque alguien hizo una lectura mal hecha, escribió el texto y ahí fue como fueron sobreviviendo algunos remanentes, pero con la particularidad de que pudieran servir para el cristianismo. Si no servían para fines cristianos, pues básicamente no se le tomaba en cuenta. Ahora bien, esto también implicó que el griego se perdiera. ¿Por qué? Porque al enfatizarse en la enseñanza de la gramática latina y no tener a disposición muchos textos griegos, implicó que el griego como idioma se perdiera. Ya la gente lo dejó de hablar, ya la gente no lo estudiaba, no estudiaba las obras griegas. ¿Por qué? Porque, como les dije, estas se perdieron. Entonces, al no hablarse el idioma griego, se deja de entender su literatura y por tanto va quedando solamente el latín. De hecho, por esa razón es que la iglesia hoy en día utiliza el latín como idioma oficial, porque fue lo que sobrevivió de esta época mientras el griego se perdía. Recordemos que la Biblia, después de su escritura en hebreo y en arameo, se tradujo después al griego y después vino una traducción latina. Entonces es curioso porque a mi criterio el papado debería basarse ya sea en el hebreo o el arameo o bien en el griego. No obstante, tomó el latín porque con ese fue el idioma con que se trabajó la Biblia y otras cuestiones. En todo caso, aquí lo que importa señalar es que estas invasiones implicaron un bajonazo en el nivel educativo. Vean que básicamente estamos hablando que apenas se pueda leer y saber o aprender los que pudieran gramática latina y aquellos textos que solo sean beneficiosos para el cristianismo. En este contexto, en este primer periodo, surgen dos tipos de escuela: la escuela episcopal y la escuela monástica. Veamos primero la episcopal. Esta episcopal tiene dos nombres más. Se le conoce también como escuela canónica porque establece canon, reglas, o catedralicias porque se dictaban desde una silla, cátedra, se dice silla en latín. Usualmente, hago un paréntesis acá, el docente se sentaba en una silla y dictaba cátedra, de ahí la expresión, o sea, dictaba la lección desde una silla. Cierro el paréntesis. Estas escuelas episcopales estaban ubicadas en las ciudades. Entonces, este aspecto meramente circunstancial fue uno de los elementos que favoreció que se pudiera conservar lo que quedó de la literatura clásica que antes mencionábamos. Por lo que en estas escuelas se enfatizaba su aprendizaje, pero sí se encajaba con las posturas cristianas. Entonces, por puras circunstancias de la vida, en las ciudades se fundaron estas escuelas que tenían algunos remanentes de la literatura greco-latina y sirvió para seguírsele utilizando siempre y cuando, insisto, fueran con posturas cristianas. Ahora, bien, no solo se estudiaba esto. Como buenos cristianos también tenían que estudiar la Biblia, las leyes eclesiásticas, es decir, las leyes de la iglesia, la moral cristiana, la literatura cristiana de la época. Entonces, mezclaban literatura clásica con literatura propiamente cristiana. Valga señalar que los que eran sujetos de educación, es decir, quienes podían recibirla, eran los que se dedicaban a ser parte del clero. Esto implicaba que fuese para un número reducido de personas, usualmente hombres, porque eran los que se podían dedicar o se les permitía dedicarse al clero. La otra escuela son las llamadas escuelas monásticas o cenobitas. La palabra cenobita viene de campo. ¿Por qué? Porque estas escuelas monásticas estaban ubicadas precisamente en el campo. Fueron básicamente los monasterios fundados por monjes que se fueron de las ciudades. Varios monjes consideraban que la ciudad era un centro de corrupción.
en todo el sentido de la palabra, moral, intelectual, entre otras cuestiones. Entonces, ellos consideraban que las ciudades, al estar llenas de corrupción, no se podía acercar a Dios de la manera adecuada, si es que se pudiese acercar a Dios. Entonces, ellos vieron las ciudades como un centro de inmundicia y por eso prefirieron irse al campo. Es decir, el campo representa en el mundo medieval lo alejado de, ya digámoslo de esta manera, la civilización de la ciudad. Esto implicó un claro rechazo a la cultura griega y de paso también romana. ¿Por qué? Porque ellos veían que algunos sacerdotes, algunos monjes le daban más importancia a la literatura greco-latina que a la literatura cristiana o a la Biblia en sí. Entonces, los monasterios se fundaron para alejarse de eso, para estar en un estado, digamos, de mayor pureza, para poder alcanzar la perfección cristiana. De ahí su objetivo, alcanzar la perfección cristiana, y para ello primero se ocupa huir del lugar que causa la corrupción, la tentación. Ahora, ¿cómo se alcanza esta perfección cristiana? Básicamente desde 4 puntos. El orden. Para un monasterio es fundamental respetar la estructura jerárquica interna para que todo funcione de acuerdo a lo planeado. ¿Por qué? Porque una falla en el orden puede implicar un fallo generalizado. Un monje o monjes que no cumplan con sus funciones puede traer mayores caos después. El segundo punto es la idea de comunidad. No solamente había que respetar el orden, sino también vivir fraternalmente. Porque una cosa es vivir con alguien que usted se lleve mal y otra cosa es vivir con alguien que usted se lleve bien. Entonces, la convivencia no puede ser algo tedioso y difícil de manejar. De ahí que realmente se tuviera que vivir en comunidad. El tercer punto va a ser la liturgia. Para estos monjes, alimentar el espíritu era necesario, por lo que había que cumplir con distintas oraciones y actividades religiosas a lo largo del día, de cada día. Y finalmente, la penitencia. Dada que la carne es tentadora, había que autocastigarse para evitar caer en tentación y alejarse de Dios. Esta es una de las partes más llamativas y curiosas de la educación medieval, es que los monjes, en ese afán de perfeccionarse cristianamente y de mortificar a la carne, idearon distintos instrumentos para flagelarse, para castigarse, para causarse dolor, para castigar la carne. Ahora pasamos al segundo periodo de la Edad Media, que va del siglo XI al siglo XIV. En este contexto surgen 3 tipos de educación: la educación universitaria, la educación gremial y la educación caballeresca. La educación universitaria es una de las más importantes porque todavía tenemos su herencia hoy en día. El objetivo principal de la universidad de aquella época era conservar y transmitir el conocimiento heredado de la cultura greco-romana y cristiana. Ojo, no tanto en producir nuevos conocimientos. Esa idea de producción de conocimientos es propia de las universidades nuestras. En aquel momento, la preocupación principal era conservar lo que se tenía y seguirlo transmitiendo. ¿Por qué? Porque las invasiones bárbaras pues habían causado un déficit muy importante en la educación, al básicamente haberse perdido muchos textos. Entonces, esta idea de conservar y transmitir se mantuvo hasta este periodo, que, como les digo, lo que buscaba era más conservar y transmitir lo que se tenía para que no se perdiera. Esto implicaba que se siguiera retrabajando una y otra vez las mismas cuestiones. Una que otra vez podía haber alguna innovación, pero usualmente eso era más la excepción que la norma. Estas universidades surgieron como una actividad libre donde se reunían maestros y discípulos para conservar temas, para conversar temas diversos como política, teología, filosofía, literatura, entre otros. Entonces fue una cuestión que no fue plenamente planeada, sino que a partir del agrupamiento y diálogo que se generó entre varias personas, fue surgiendo la cuestión de la educación universitaria. En cuanto
a la libertad o grado de apertura para expresarse sobre un tema delicado dependía tanto del poder papal como del poder mundano de turno. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos que toda universidad va a estar ubicada en alguna zona. La apertura que se le permitiese a algún docente o docentes hablar sobre X tema iba a depender a veces del poder de turno, digamos, del monarca, del duque, del príncipe, que es donde estuviera radicada la universidad, qué tan abierto él fuera a la discusión o bien qué tan represor él fuera. Entonces eso implicaba que un docente pudiera o no tener cierta libertad. Pero además del poder de turno también estaría el poder papal. Había algunas universidades que eran de corte papal, la iglesia como tal tenía influencia en ellas. Entonces dependía también del papa de turno. Puede ser que hubiera un papa bastante ameno, entonces permitiese ciertas discusiones, o bien un papa bastante represor que no permitiese discusiones. Y a veces se daban mezclas, puede tenerse un buen monarca con un buen papa, o un buen papa y un mal monarca, o un buen monarca y un mal papa, entre otras cuestiones, y dependiendo el tire y encoge del poder político de la zona. Entonces la libertad de cátedra que hoy entendemos, pues era relativa a donde se encontrase y quién estuviese gobernando y quién tuviera la influencia, sea la postura papal o la postura, digamos, política. Dentro de la educación universitaria surgieron varios métodos didácticos que se utilizaron de forma generalizada. Claramente habrá sus variaciones dependiendo de las carreras, si era medicina, leyes, entre otras, pero tendían a coincidir en estos tres puntos: la lección, la repetición y la disputación. La lección consistía en hacer una lectura del libro en cuestión, de ahí la palabra lección, lectio, una lectura, para exponerlo. La razón histórica es fácil de comprender. Los libros no eran de fácil acceso. Recordemos que en aquella época había que copiar el libro a mano. Entonces no era cualquiera el que podía acceder a un libro, y la cantidad de copias de un mismo libro pues no era tan fácil, no era tan abundante, por lo que el profesor tenía que hacer una exposición del mismo mediante una lectura para que todos estuvieran en autos. La repetición, por su parte, buscaba explicar y comentar alguna parte de difícil interpretación de un texto, ya fuera bíblico, ya fuera filosófico, ya fuera teológico u de otro índole, o bien que ese texto pareciera tener alguna contradicción interna. Por ejemplo, si ustedes leen Génesis 32:30, en grandes rasgos se dice que a Dios se le puede ver la cara, pero si leen la primera Juan 1:18, básicamente da a entender que nadie le puede ver la cara a Dios. Entonces aquí claramente tenemos una contradicción. Hoy en día nosotros sabemos que esa contradicción se debe a que los dos textos, Génesis y Juan, fueron escritos en momentos distintos por personas distintas con finalidades distintas. No obstante, el medieval tenía un problema. El medieval tenía un problema de acriticidad literaria. No lograba concebir esa diferencia de tiempo. Creía que lo que decía un texto de un autor siempre se mantenía en la misma línea. Es decir, si fulano escribe un texto A y luego escribe un texto B que lleva toda la contraria a A, hoy en día para nosotros sería fácil decir pues el lector cambió de perspectiva. Pero para un medieval, como era el mismo lector, había uniformidad, entonces había que buscársela y explicar la aparente contradicción. En este caso, el ejemplo que les puse de la Biblia, se supone que la misma Biblia fue escrita o inspirada por Dios, entonces no debería haber contradicciones. Entonces, ¿cómo se solventaba eso? De ahí la repetición. Buscaba entender esas partes contradictorias, o que el problema estaría en uno, que uno no está interpretando bien. Finalmente tenemos las disputaciones, que podría constituir dos cosas similares. Se hacía una conferencia en la que un profesor defendía o rebatía un tema, de ahí la expresión disputar, ante un público. Usualmente era apoyada u objetada por otros profesores. O bien también consistía en que dos profesores debatiesen, o sea, disputasen algún tema en distintos autores, o bien un tema en dos obras o varias de un mismo autor. Entonces, en la disputación era como un ejercicio teórico para practicar
y defender alguna postura. Esto era, digamos, el culmen más excitante del momento, porque era ya ver a un profesor defendiendo ante los demás la postura X, o bien dos profesores de renombre hablando sobre un tema. Y a veces el asunto puede ser, por ejemplo, qué es lo que dice Agustín en X obra y qué es lo que dice Agustín en otra, o bien cómo se habla el tema del amor en la Biblia en esta parte y en esta otra. En eso consistían las disputaciones, en hacer una defensa ante otros sobre X tema. El siguiente tipo de educación es la que podemos llamar educación gremial. Esta era de carácter técnico, industrial y comercial y dependía de las necesidades de la vida cotidiana. Básicamente era una educación que giraba en la cuestión técnica, el saber hacer, en la cuestión industrial, en comprender cómo funcionaba la industria en su nivel general de la palabra, es decir, cómo funcionaba el mercado, pero también cómo funcionaban las máquinas que se tuviesen, y el aspecto comercial en saber cómo vender el producto. Insisto, esto va a depender de las necesidades de la vida cotidiana, pues en un pueblo que no haya necesidades, por ejemplo, es un ejemplo ficticio, necesidades de zapatero, entonces que se dé una educación sobre cómo hacer zapatos, pues no tendría sentido, porque no es algo que lo estuviese pidiendo las necesidades de la vida cotidiana. Ahora, si la vida cotidiana pide hacer sombreros, entonces pues esa necesidad va a marcar claramente lo que se vaya a enseñar, cómo hacer sombreros, cómo buscar el material correcto y demás. Esta educación es bastante particular porque no fue algo como que se propuso intencionalmente, hey, vayamos y hagamos una escuela de gremios, sino que fue que varios maestros de algún oficio, por ejemplo zapateros, herreros, entre otros, se unieron entre ellos en las ciudades para proteger sus negocios, proteger sus intereses, y con ello, parafraseando aquí a Roberto Gómez Bolaños, sin querer queriendo, crearon como centros de enseñanza, pero no formales. ¿Por qué? Porque los conocimientos y habilidades que se adquirían y se desarrollaban se hacían de una manera práctica en el taller del maestro. Entonces, no es que existían escuelas como hoy en día, por ejemplo en nuestro caso costarricense como el INA, que existe un lugar ya específico para ir a aprender estas cuestiones técnicas, entre otras, sino que en un taller, ya fuera por ejemplo de ropa, de sastrería, de lavandería, lo que fuera, se iban aprendiendo en el teje y maneje las técnicas. Ahora, dada esta cuestión tan práctica, se desconocen los contenidos y métodos de enseñanza. Claramente sabemos que si se van a enseñar a hacer zapatos, pues el contenido tiene que ver con todo lo que tenga que ver como una buena suela. Se supone uno tiene que inferir que también se enseñaba cómo hacer bien una costura del calzado, entre otras cuestiones. Y que esto tenía que ir a un ritmo, porque uno no aprende de la noche a la mañana. Entonces es claro que tiene que haber ritmos, pero cuáles eran, qué orden seguía, es lo que no se sabe, porque el carácter de este tipo de educación era eminentemente práctico. En cuanto a la edad para iniciarse, esta variaba, porque dependía de la voluntad del maestro en aceptar el aprendiz. Insisto, no era una escuela per se, sino que, por ejemplo, un padre pudiera hablar con un representante de algún gremio, por ejemplo los zapateros, y decirle, mira, me gustaría que mi hijo siguiera el oficio. Entonces se hacía un contrato entre el maestro y el aprendiz, claramente si el maestro aceptaba. La idea aquí era que esto funcionara como una válvula de escape o mecanismo de control. ¿Por qué? Porque, digamos, un maestro que acepte un nuevo discípulo sabe que a la larga ese discípulo va a ser una posible competencia, va a ser alguien más que pueda competir con él. Entonces había toda una serie de contratos en que a una persona se le puede enseñar, pero con la condición de que cuando ya terminara no abriera, por ejemplo, el negocio, voy a inventarme, a 500 metros, sino en otra parte. Así ellos controlaban el ingreso de la competencia. Entonces el gremio, además de cuidar sus intereses, pues también limitaba quién podía ingresar a ello. Ahora, esta limitación implicó que se tuviera que enseñar el conocimiento de alguna manera. De ahí su nombre,
la educación gremial. ¿Por qué? Porque estaba dirigida a gente que estuviera en el gremio. Y se entiende entonces la cuestión práctica, porque eran gremios que realizaban trabajos pues físicos, manuales, que requerían la sociedad. El último tipo de educación es la educación caballeresca. Esta se basaba en una formación espiritual y física en que ponía a lo militar al servicio de los intereses de la iglesia y del señor feudal. Básicamente podemos decir que era como entrenar soldados que fueran fieles a la iglesia y a su señor feudal para que no cuestionasen ninguna orden, es decir, soldados religiosos. A las élites de los caballeros recibían además una formación en jugar ajedrez, hacer versos, entre otras cosas que fuesen intelectualmente funcionales, pero, insisto, sin cuestionar la fe y la lealtad. Entonces se crearon toda una serie de caballeros. Recordemos que no todos los caballeros hacían la misma función. Habían algunos quizá arqueros, otros que participaban en las famosas justas, que era con aquel famoso palo largo en que se golpeaban mutuamente, entre otras cuestiones. Además del entretenimiento, la función principal era tener militares. Entonces, la educación caballeresca, digamos, fue el equivalente medieval a la educación militar. Finalmente, tenemos el tercer periodo, que es un periodo bastante problemático para la Edad Media, porque es el periodo donde se empieza a dar la crisis de la cristiandad, la crisis de la Iglesia Católica. Este es un periodo que inicia aproximadamente en el siglo XV y en algunos casos se extiende incluso muy tardíamente hasta el siglo XVIII. Usualmente muchos historiadores plantean su caída cerca del siglo XV, siglo XVI, pero hay que tomar en cuenta que cuando la Edad Media entra en crisis no fue de manera homogénea, sino que fue paulatina. En algunas ciudades fue más prolongadas, en otras fue más rápidas. Por ejemplo, España tardó en salir básicamente de una mentalidad medieval feudalista. Entonces, de ahí el prolongado periodo de su existencia. Insisto, en algunos casos cayó antes, en otros todavía seguía coexistiendo. La Edad Media entra en crisis cuando cae el dominio de la Iglesia Católica, y por dominio me refiero en todos los sentidos, de político, económico, religioso, entre otros. No es que la Iglesia Católica deje de existir, claramente no, pues hoy en día todavía la seguimos teniendo, sino que buena parte de su poder es cuestionado en partes de la Europa de aquel momento. Dentro de las varias razones que pueden haber, podemos citar aquellas que de algún modo u otro impactaron y generaron cambios educativos. En primer lugar tenemos a Lutero y el protestantismo. En grandes rasgos, Lutero fue un monje agustiniano de la iglesia que cuestionó ciertas prácticas corruptas de la iglesia, y eso le ganó el desprecio de la Iglesia Católica. Lutero, al protestar contra ciertas posturas dictatoriales de la iglesia, por ejemplo, esta práctica que él despreciaba mucho, que eran las indulgencias, básicamente pagar para perdonar los pecados, cuando supuestamente Cristo los perdona gratis. Esto provocó una rebelión religiosa, porque Lutero critica que cómo es posible que eso se esté dando en nombre de Jesús. Entonces Lutero va a plantear que no se requiere un mediador entre la Biblia y el creyente, es decir, en otras palabras muy bonitas, no requerimos a la iglesia que nos diga a nosotros los creyentes qué es lo que dice la Biblia, sino que nosotros creyentes, con la gracia de Dios, Él nos inspirará en la comprensión de su palabra. Esto implicó a su vez que se diera un proceso de alfabetización. ¿Por qué? Porque si está en mi obligación como creyente leer la palabra de Dios, ocupo primero que me enseñen a leer. Entonces implicó una disminución del analfabetismo. Ahora, Lutero planteaba
que uno de los grandes problemas era que el creyente no podía leer el texto, además del analfabetismo, porque estaba en otro idioma, latín. Entonces él tradujo la Biblia al idioma vernáculo, es decir, al alemán de la época, y de ahí varios lo siguieron traduciendo. Entonces Lutero lo que hace es poner a disposición el texto que es base. ¿Por qué? Porque para Lutero hay que volver al cristianismo primitivo. Este del cristianismo primitivo es seguir las reglas de Jesús, como Jesús las decía en su momento, es decir, en el tiempo de los 12 apóstoles. Pero para ello necesitamos leer lo que dice la Biblia, de ahí enseñar a la gente a leer y que hubiera un texto que estuviera al alcance en el idioma de uno. Esto molestó pues claramente a la iglesia, porque básicamente es quitarle poder, como lo pueden ver. Entonces conllevó a que se diera la Contrarreforma Católica, que esta consiste en una serie de acciones que implicaron una radicalización de la iglesia en contra de la reforma, lo que había causado Lutero, y otras oposiciones que se estaban dando en otros lugares. Entonces es un intento de la iglesia en mantenerse espiritual, política y materialmente en lugares que había perdido o estaba perdiendo poder, limitando la disidencia mediante la censura de la imprenta, la convocatoria del Concilio de Trento, que es un concilio en que se van a definir varios dogmas de la iglesia que hoy en día todavía siguen teniendo vigencia. Va a darse una lucha contra el humanismo naturalista, es decir, cualquier postura que pudiera atentar contra lo que dijera la Biblia o lo que se creía que decía la Biblia, entre otras cosas. Entonces la Contrarreforma implicó un recrudecimiento de la iglesia en sus distintas posturas. Básicamente, crean lo que yo digo, pero no me cuestionen. Para llevar esto a cabo, la iglesia aplicó lo que hemos conocido como la Inquisición, que era un tribunal eclesiástico de la iglesia que tenía el fin de descubrir y exterminar literalmente a sospechosos de herejía e investigar acciones contra la iglesia. Entonces era una especie de departamento policial, digámoslo de esa manera algo chistosa, en que no chistosamente quemaban gente, como lo pueden ver en la imagen, que fuera sospechoso de alguna brujería, de algún atentado contra la iglesia, entre alguna otra cuestión. La Inquisición, valga señalar, fue inventada por Torquemada en España, pero al papado romano le pareció un medio eficaz para luchar contra movimientos reformistas y otras cuestiones, y se aplicó básicamente entonces al resto de las zonas donde el papado tenía sus influencias. Entonces estos tres aspectos, entre otros que no estamos mencionando acá, implicaron una caída de la Iglesia Católica y con ello una finalización paulatina de la Edad Media, que va a dar como resultado el surgimiento paulatino de lo que posteriormente se va a llamar como la Edad Moderna. Y con ello damos por finalizada esta lección sobre la Edad Media. Que tengan bonito día.